Buenos días, respetada profesora Ana Grey Domínguez. Mi nombre es Ramés Plice y tengo el gusto de hablarles sobre la música impresionista, sobre estos artistas que tenemos aquí. Y ahorita les haré un poquito de lo que es la música impresionista. Aquí lo que están escuchando ahorita es la música impresionista. ¿Qué es la música impresionista? La música impresionista es la tendencia musical que surgió en Francia a finales del siglo XIX. El nombre impresionismo ya se usaba antes para denominar a la pintura de los años 1860 a 1870, ya que las características de ambas artes eran muy similares. Los únicos autores que podemos llamar impresionistas de aquella época son Claude Debussy y Degas de Cerevac. Aquí vemos que ya el nombre impresionismo, como le podemos decir, ya surgía por las pinturas en los años 1860 y 70. Claude Debussy fue un compositor francés de los más influentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos autores lo consideran como el primer compositor impresionista, aunque él rechazó categóricamente el término. Nacido en el seno de la familia de recursos modestos y escasa participación cultural, mostró suficiente talento musical para poder admitirlo en el mejor centro de estudios musicales de Francia, el Conservatorio de París, a la edad de 10 años. Como vemos, Claude Debussy fue uno de los mejores compositores en la música impresionista y comenzó esto de la música impresionista a sus 10 años de edad y alcanzó a tener fama internacional en el 1902 a los 40 años. Maurice Ravel. Su obra frecuente vincula al impresionismo. Muestra además su audaz estilo neoclásico y a veces rasgo del impresionismo, y es fruto de la compleja herencia y de rasgos musicales que evolucionaron la música para piano y para orquesta, reconocido como maestro de la orquestación y por ser un mestículo artesano, cultivando la perfección formal y sin dejar de ser al mismo tiempo profundamente humano y expresivo. Ravel sobresalió por revelar los juegos más sutiles de la inteligencia y las funciones más ocultas del corazón. Aquí vemos que Ravel era artesano y también dirigía una orquesta de piano que evolucionó. Eric Satie es considerado precursor importante del teatro del absurdo y la música repetitiva, denostado por la academia y admirador por otros compositores de su época. Ingresó inesperadamente en el conservatorio a los 40 años. Esto sorprendió a quienes lo conocían, ya que hasta ese momento su formación había sido irregular y se dedicaba, entre otras cosas, a la música de cabaret. Adoptó el nombre de Eric Satie por su primera composición en 1840. Como vemos aquí, era un precursor del teatro y su nombre Eric Satie fue por su primera composición en el año 1840. Paul Dukas en 1881 ingresó con el Conservatorio de París en la clase de armonía de Théodore de Bois. De esta época proceden algunas páginas inéditas. En 1884 escuchó por primera vez en la orquesta de Ouverture por Ghost. En el año siguiente fue admitido como alumno de composición de Ernest y en 1886
obtuvo el primer premio de contrapunto y fuga. Como vemos aquí, él ingresó a su primer conservatorio en el 1881 por Theodore de Bois y fue admitido como alumno a los 1886, que obtuvo su primer premio de contrapunto y fuga. En el 1888 consiguió el primer segundo premio de Roma por su cantata Belleda. Isaac Albéniz fue célebre compositor y pianista español, discípulo de Felipe Pedrell. Gracias a la ayuda de Guillermo Murphy, el conde de Murphy, compositor y mecenas de las artes, obtuvo una pensión para formarse en el Conservatorio de Bruselas en 1876 y terminó sus estudios en 1879. Siendo un virtuoso compositor de piano, Isaac Albéniz también compuso música para otros instrumentos. Dedicó más de una década de sus casi 49 años de vida a escribir temas de teatro para, por ejemplo, sus más éxitos trabajos operísticos. Pepita Jiménez también se dedicó a interpretar conciertos a la grabación de su ópera Merlín. Durante su carrera escribió canciones más de docenas, así como varios temas orquestales y de cámara. Vemos aquí, entró a su conservatorio en el 1876 y era uno de los discípulos de Felipe Pedrell. A sus 49 años de vida, escribió temas de teatro artístico. Albert Roussel fue compositor francés que junto a Jean Cras y a Anthony Marriott formó parte de la trilogía de compositores marinos franceses con Debussy y Ravel. Fue una de las principales figuras de la música francesa de la primera mitad del siglo XX. Sus obras más conocidas son El festín de las arañas, El Batel, Bachu et Ariane y la tercera sinfonía. Como ven, este era un compositor francés y que sus obras fueron más conocidas como La araña, El Batel, entre otras. Stephen Mallarmé fue un poeta y crítico francés, uno de los grandes del siglo XIX, que representa la culminación y al mismo tiempo la superación del civilismo francés. Fue antecedente claro de los vanguardias que emergían los primeros años del siguiente siglo. Como ven, Stephen era un poeta francés del siglo XIX. Muchas gracias y que Dios me la bendiga.